Re- Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy 17 de agosto del 2021 les invito para continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer Juan capítulo 2, primer libro de Crónicas capítulos 5 y 6 y Zacarías capítulo 2. Juan 2, primer libro de Crónicas 5 y 6 y Zacarías capítulo 2. Les invito para que vamos al segundo capítulo del libro de Zacarías, segundo capítulo de Zacarías, y, y nos ubiquemos en una profecía muy importante, además, pues en un momento histórico que está viviendo el pueblo de Israel, después de aproximadamente 70 años de cautiverio, que pues en la historia del pueblo de Israel es una de sus más lamentables experiencias. Lamentable por un lado, pero por otro lado es la experiencia más edificante que ellos tuvieron, puesto que podríamos decir que el cautiverio trajo un despertar espiritual, trajo un avivamiento espiritual también y trajo una revelación que tal vez después de siglos de historia del pueblo de Israel como tal no habían logrado comprender. Y precisamente es como Dios se sirve de la adversidad, de la dificultad, muchas veces como consecuencia de las malas decisiones, del pecado mismo de sus hijos, pero como dice la palabra del Señor, a los que aman a Dios todo nos ayuda a bien. Y definitivamente el cautiverio, aunque fue una experiencia, repito, lamentable, muy triste para el pueblo de Israel, pues trajo una verdad, trajo bendición, trajo esperanza y sobre todo el traer un despertar en el espíritu y el poder comprender y entender tantas cosas que el Señor les había hablado a través de los siglos, pero que solo cuando, por decirlo de alguna manera, lo perdieron, lo pudieron comprender. El libro de Esdras, para contextualizarlos un poco de la profecía de Zacarías, nos narra cómo el Señor, después de que cae el imperio de Babilonia y surge el imperio de Persia con Ciro, rey de Persia, Ciro, en un despertar espiritual, ordena que se edifique de nuevo el templo de Jerusalén. Es allí donde entran a jugar un papel muy importante personajes como Josué y Zorobabel, que son enviados desde Jerusalén, desde Persia, perdón, a restaurar el templo de Jerusalén. Esa era la misión. Por eso fueron enviados con materiales, fueron enviados con recursos, fueron enviados con personas para restaurar el culto al Señor en Jerusalén. Cuando llegan van a encontrar oposición, van a encontrar adversarios que son, digámoslo así, como primos, porque son los samaritanos, que eran israelitas que se habían mezclado con algunos pueblos de que el imperio asirio había traído a Samaria y tuvieron cierta oposición a través de la intimidación, de malos consejos, incluso hubo un momento de violencia. Lastimosamente, en estos procesos de restauración, en estos procesos de hacer lo bueno, pues todos quisiéramos que no hubiera oposición, que no hubiera adversidad, pero pues así es este camino y el Señor Jesucristo mismo lo advirtió cuando dijo que imposible que no vinieran tropiezos. ¿Sí? Imagínense lo que dijo el Señor, imposible que no vengan tropiezos. O sea que emprender este camino de bendición, emprender este camino de fe,
sí o sí está en el presupuesto que haya tropiezos. El Señor mismo lo advirtió. Y si Él lo advirtió era para que no nos desanimáramos, si Él lo advirtió era para que mantuviéramos la firmeza de la decisión que habíamos tomado de ceñirnos de Él, de seguir sus pasos, de seguir su dirección. Aquí entonces el pueblo de Israel decide, obedece, se despierta ante un llamado del Señor, como seguramente usted se ha despertado un llamado del Señor para seguirle, para conocerlo, para amarle, para obedecerlo. Y pues están los obstáculos que como en el caso del pueblo de Israel vino de sus propios compañeros, de su propia familia, oposición donde hay juicio, crítica, desprecio, menosprecio y muchas veces otro tipo de oposiciones que lastimosamente, como le pasó al pueblo de Israel en el capítulo 4 de Esdras, el pueblo baja las manos y deja de edificar. Y es allí donde aparece la profecía de Zacarías y de Ageo. El pueblo había emprendido una misión, como seguramente ustedes y yo hemos emprendido en algún momento de seguir al Señor Jesús. Un camino que, como nos indica la Biblia, es un camino un poco estrecho, es un camino cuesta arriba, es un camino que tiene un nivel de dificultad y que seguramente hay momentos donde cuando lo iniciamos un poco más emocionados, más felices, más determinados, pero que en la medida en que vamos avanzando y ante las situaciones que se van presentando, se pueden ir bajando las manos, se puede ir perdiendo un poco el ánimo en el que se inició. Eso le pasa a Israel, eso le pasa al pueblo de Judá y cesan de edificar el templo. No concluyen el templo. Y en un momento de desánimo es donde aparece la palabra del Señor a través de sus profetas. Y repito, en este caso, Zacarías y Ageo. De hecho, Esdras capítulo 5:1 dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y aparece la voz profética para exhortarlos, para animarlos, para traer unas promesas extraordinarias para que el pueblo no se rinda, sino que siga adelante. Así que vamos a ver algunos detalles de estos dos primeros capítulos de Zacarías. Y dice el versículo 3 y 4 de Zacarías 1, y permítanme ir hasta el 1 para poder concluir con el 2 que corresponde en la lectura. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Este atributo del Señor es muy importante, el Señor de los ejércitos, porque aquí está hablando de un atributo de Dios como el poderoso, el que tiene la autoridad, el que tiene el poder. Y precisamente le recuerdo que el pueblo de Israel bajó las manos porque se sintió amedrentado, se sintió intimidado, vino el miedo, el temor, la inseguridad de ellos. Y esta expresión de que diga el Señor de los ejércitos, no es solo de los ejércitos de Israel, que a propósito no tenía ninguno. Acuérdense que habían sido vencidos por los babilonios, eran esclavos, eran siervos. Así que aquí no estamos hablando de los ejércitos de Israel, sino de los ejércitos celestiales, que es lo que el Señor va a entrar en acción. Como le dijo también a Zacarías, no es con ejércitos de hombres, no es con multitudes, sino con su Santo Espíritu. Pero pónganle cuidado a lo que dice, volveos a mí, dice el Señor. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. En el versículo 4 vuelve y repite, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice el Señor. Esta exhortación con la que empieza Zacarías a animar al pueblo
es una invitación lógica, es el primer paso que debemos dar para seguir la edificación de nuestras vidas como unos templos de Dios, y es volvernos al Señor, volver nuestro rostro hacia Él. El primer paso que un creyente debe dar, y permítame decirlo así, o debe dar para pecar, para estar en contra del Señor, es darle la espalda, volver su rostro de Él, alejarse de Él. Nadie peca, nadie hace lo malo en la presencia de Dios. La presencia de Dios, la búsqueda de la presencia de Dios nos impele a hacer actos de bondad, actos de generosidad. Cuando nuestro corazón empieza a sucumbir ante la tentación de la maldad, pues el primer paso que se da es apartarnos del Señor. Y ya cuando nos apartamos de Él, entra a obrar en nosotros la consecuencia de las tinieblas, del engaño de las tinieblas, y pues obviamente vamos a obrar en contra de sus planes. El pueblo de Israel sucumbió, escuchó más las voces de aquellos contradictores, escuchó más las voces y puso más su mirada en las circunstancias que en lo que el Señor había dicho. Por eso aquí dice, vuélvanse a mí. Y este es un día, y cada día es una oportunidad de volvernos al Señor con todo el corazón. Y dice el versículo 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Aquí empieza entonces la profecía de Zacarías, con una invitación de que volvamos al Señor. Dice el versículo 16, con una promesa extraordinaria de parte del Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Así que cuando yo decido volverme al Señor, cuando el Señor me está invitando, vuélvete de tu mal camino, vuélvete de tu incredulidad, vuélvete de tu soberbia, vuélvete de tus temores, vuélvete de tu inseguridad, vuélvete de tus dudas, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Esa es la invitación, vuélvete a mí. En Él está la vida, en Él está la esperanza, en Él está la restauración. Y cuando nosotros atendemos ese llamado de volver al Señor, es volver a Dios. Ese es el punto, ese es el quick del asunto, es volver nuestro rostro a Él. Y Él dice, yo me he vuelto a Jerusalén, yo me volveré a ustedes con misericordia y en ustedes edificaré mi casa, dice el Señor de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Dice el versículo 17, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún consolará Jehová Sión y recogerá todavía a Jerusalén. Qué promesa tan extraordinaria como consecuencia de volver nuestro corazón y nuestro rostro al Señor. ¿Qué está prometiendo aquí? Su presencia, su consuelo. Consolar es acompañar. Y por eso es su presencia, su fortaleza, el escogernos, el reunirnos, e incluso dice de la abundancia, de darnos generosa abundancia. Y dice ya el capítulo 2, en esta profecía y visión que tiene Zacarías, el profeta posexílico, que es uno de los profetas posexílicos. Dice el capítulo 2, versículo 1, alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me contestó, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y de aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Esa expresión, sin muros será habitada Jerusalén, pues puede generar un poco de inquietud por el contexto y la realidad en la que vivían estos pueblos. Una ciudad sin muros, sin murallas, era una ciudad que quedaba completamente desprotegida y vulnerable a los enemigos. Jerusalén es un monte
que está rodeado por lo menos por el oriente, el sur y el occidente de unos valles, y el muro es protección de los ataques que vienen a la ciudad. Pero aquí está diciendo que iba a haber tanta gente, iba a haber tanta abundancia de ganados, que era necesario que no hubiera muros en Jerusalén. Aquí está hablando de crecimiento, de extensión, de expansión, de abundancia. Y lo que dice el versículo 18 es extraordinario. Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Entonces, mire, la promesa del Señor a través de Zacarías a un pueblo que había detenido la obra. Nosotros a veces pausamos, detenemos, dilatamos la obra de Dios en nosotros y en nuestra familia, por múltiples razones. Miedo, sucumbimos a la tentación, dudas, inseguridad, la misma necesidad física, la misma necesidad emocional nos hace sucumbir a esta misión y a este proyecto de vida que emprendimos de edificar nuestras vidas en el Señor. Y lo hacemos, y hacemos ya sea pausas o lo aplazamos o lo suspendemos. Y aquí el Señor cuando invita, venga, vuélvase, vuelva, no intentarlo hacer, no, vuélvalo a hacer, vuelva a buscarme, vuelva a escuchar mi voz, vuelva a tener la decisión de obedecerme, vuelva a tomar la decisión de buscarme. Dice la Biblia, buscadme y viviréis. Y cuando yo tomo esa decisión, el Señor da una promesa al pueblo extraordinaria. Le dice, te vas a extender, te voy a multiplicar, te voy a aumentar. En el plan de Dios desde el Génesis estaba que el ser humano fructificara, que el ser humano se multiplicara, que el ser humano se aumentara a tal punto que llenara la tierra y la administrara. Y aquí Dios está diciendo, yo voy a hacer, voy a poner mi bendición y voy a multiplicarles. Ya no van a necesitar muros porque se van a extender tanto que los muros los van a limitar, pero aún así, aunque ya no van a tener muros que los limiten, sí van a tener un muro que los va a proteger. Y ese soy yo. Y es lo que está diciendo. Habitaré en medio de ella, pero también seré un muro de fuego alrededor de ella. Un muro, los muros generalmente me protegen, pero me limitan, me ponen un límite al crecimiento. Aquí el Señor les está diciendo, no les voy a poner límite al crecimiento, pero sí les voy a poner una protección, que en la medida en que crezcan estén fortalecidos. ¿Por qué? Porque yo estaré en medio de ustedes. Y esa es la más grande y extraordinaria promesa que el Señor le da a su pueblo en ese momento. Y que nosotros creemos en fe que es una promesa que nos da para nosotros hoy, que tomamos la decisión de continuar, de seguir adelante, de no mirar atrás, de volver cada momento nuestro rostro al Señor, de levantar nuestras manos, de insistir en caminar el camino de la fe, de la esperanza. Y dice el versículo 6, huid de la tierra del norte, dice el Señor, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice el Señor. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque está diciendo, huye, huye al lugar que yo tengo para ti. Oh Sión, dice el versículo 8, porque así ha dicho el Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Imagínense ese trato tan particular que el Señor le da a su pueblo. Dice el versículo 10, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me he enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Es hermoso, es extraordinaria la promesa que el Señor nos da esta mañana, y vamos a tomarlo por fe. Pero todo parte en atender una invitación y a tomar una acción
que el Señor invita en el capítulo 1. Volveos a mí, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Volvamos nuestro rostro al Señor hoy. Hoy en este inicio de semana laboral, académica, volvámonos al Señor de todo corazón. Hemos dado la espalda por muchas circunstancias. A veces preferimos muchas cosas. El trabajo, conseguir dinero, el estudio, una persona, tantas cosas. Desplazamos por tantas situaciones al Señor. Pero hoy tomemos esa decisión sabia e inteligente, que nos despierte como despertó al pueblo de Israel, que nos despierte como despertó a Zorobabel, a Josué, a Esdras, a Nehemías, que nos despierte como despertó a los ancianos del pueblo, como despertó al pueblo mismo, y que nos permita volvernos a Él. Y en esa decisión de volvernos a Él, tomemos esta promesa como nuestra hoy, que el Señor se volverá a nosotros, que el Señor nos va a permitir edificar esta casa como casa de Dios, puerta del cielo, que el Señor nos va a dar crecimiento, nos va a permitir extendernos y que Él será nuestro muro de fuego. ¿Qué mejor protección que el Señor? ¿Qué mejor compañía que el Señor en medio de nosotros? No necesitamos más ejércitos, más bendición que su misma presencia y que podamos experimentarlo, que el Señor no sea para nosotros un simple concepto, sino que sea para nosotros nuestra cotidiana experiencia, que Él esté en medio de nosotros y que podamos entonces con satisfacción, con alegría, con gozo, como Él invita a su pueblo, canta, hija de Sión, da voces de júbilo, porque el Señor ha decidido morar en medio de nosotros. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Por eso que hoy sea un día también de alegrarnos, de gozarnos en la certeza que el Señor está con nosotros. Oremos, démosle gracias a Dios. Pidámosle que nos ayude a volvernos a Él de todo corazón. Cierra sus ojos, pero abra su corazón y sus labios. Usted sabe más o menos con certeza cuáles son sus caminos. Usted sabe en dónde ha estado su corazón, en dónde está en este momento su corazón. Dice la Biblia que donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Y aquello en lo que centramos nuestros pensamientos, en lo que centramos nuestros esfuerzos, en lo que centramos nuestros recursos, ese es nuestro tesoro. Y evalúe cuál es su tesoro hoy. Y si ese tesoro no ha sido el Señor Dios, Rey de los ejércitos, pues volvámonos a Él. Volvamos nuestro corazón y nuestro rostro a Él. Y hagámoslo con humildad, pero sin vergüenza, porque Él es nuestro Padre. Si es necesario, pídale que le perdone. Que le perdone por anteponer entre Él y usted personas, circunstancias, necesidades. Perdóname por escuchar otras voces que me desaniman y me intimidan y no haber prevalecido en mantener tu voz presente en mi corazón y en mi mente. Perdóname si he puesto la mirada en las circunstancias. Esas circunstancias me han atemorizado, me han desanimado. Perdóname si he sucumbido y he bajado mis manos y he pausado, como le pasó al pueblo de Israel, o he dilatado o he cancelado la decisión de edificar mi vida como un templo sagrado a ti. Hoy me vuelvo a ti. Acepto este llamado, me vuelvo a ti. Vuélvete a mí, Señor. Vuélvete a mí, por favor. Y ampárame, Señor. Ven y mora en medio de nosotros. Ven y sé tú ese muro de fuego
que no haya límites para lo que quieres hacer con nosotros, pero que tampoco estamos desprotegidos. Ven y levanta, dígale así, muro de fuego alrededor de nosotros. Sé tú el guardián de nuestras vidas. Como dice el Salmo 127, ven y edifica nuestra casa para que nuestra labor no sea en vano. Y te pido que vengas y cuides nuestra ciudad, que vengas y cuides nuestra heredad, nuestra porción, porque en vano velaría la guardia. Levántate, Dios Todopoderoso, y ayúdanos a reedificar nuestras vidas como un templo glorioso. No por las formas o materiales en que lo hagamos, sino porque tu gloria se posa sobre nosotros. Derrama, Señor, derrama tu gloria. Pon tu gloria sobre nuestras vidas, trayendo sanidad, libertad, trayendo paz, trayendo el gozo, Señor. Hoy vuelvo mi corazón a ti y te pido que me des esa convicción de estar en el centro de tu corazón, de que tú seas, Señor, el centro de mi vida y que cada paso que yo dé sea de tu mano, Señor. Padre, yo te presento la vida de cada familia representada en cada creyente que ha madrugado y que ha vuelto su corazón hoy a ti. Te pido que les bendigas, que les guardes, que les protejas, que les libres del mal, que los protejas de todo peligro, Señor. Que aquel que está con quebrantos de salud experimente tu mano poderosa sobre él, trayendo sanidad. Que aquel que tiene su corazón abatido, preocupado, triste, desanimado, tu mano, Señor, sobre su corazón le fortalezca. Que su alma, Señor, descanse en ti. Te entregamos este día, esta semana, y te pedimos, mi Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.